es que nuestra línea habitual es de vamos a morir todos. Y el otro día que estábamos diciendo, igual hay que cambiar el nombre del podcast y llamarse Los Doomers. Pero vienes tú aquí, Tony, con un tema todavía más hardcore, ¿no? O sea, nosotros hablamos a nivel cuñado y tú vienes aquí con datos y con la predicción de la historia para confirmar que todo mal. Bueno, yo creo que no hay nada peor que un cuñado, excepto un cuñado con datos, ¿no? O sea que porque lo ha visto en internet o porque no sé, ¿no? Sí, lo que pasa es que os estoy siguiendo últimamente y veo que llegáis muchas veces a un callejón sin salida que vamos a morir. Obviamente vamos a morir, pero necesitamos datos de cómo vamos a morir y cuándo, ¿no? Pues venga, con eso le doy a la intro y luego seguimos. Venga, danos datos. ¿Cómo vamos a morir? Pero espera, antes de que nos dé los datos, ¿tú quieres saber cómo vas a morir? Yo prefiero no saberlo, ¿eh? Depende. A ver, hago un paréntesis, que no va a ir el tema de ahí, pero bueno, seguimos. Depende si es dentro de mucho tiempo y es bonito y de manera poco dolorosa, pues molaría, ¿no? Porque así... Esta no es la pregunta. Ese condicional te lo has sacado tú de la manga, ¿no? Claro. Pues yo creo que Antonio está pensando en su cuerpo en una barca, ¿no? Y que la dejan allí en medio del lago y un arquero con una flecha con fuego, ¿no? Y una canción de Manowar sonando de fondo. Sí, sí. Bueno, probablemente será alguien que meta el cuerpo en un horno y diga, Manolo, dale. Dale botón. ¿Pero tú crees que hará falta que lo metan en el horno? No. Quizás nos pilla por ahí por el bosque. Fuego habrá un incendio. Sí, sí. El incendio permanente, ¿no? Siempre habrá un incendio y van echando a la peña. Probablemente. Y lo gestionará Ayuso, seguramente. No te desvíes. A ver, bueno, Tony, cuéntanos. Nosotros hemos venido a escucharte hoy. Vamos a ver. Los anteriores episodios en los que yo aparecí fue muy general, ¿no? Entonces hablamos del fin de los recursos o la última etapa histórica final de los recursos fósiles, etcétera, y que esto iba a traer una serie de cambios y tal. Pero no perfilamos mucho. Entonces estuvimos en contacto con Enrique, de los ficcionautas también, y con Antonio Sánchez, y resulta que Enrique es profesor de prospectiva. La prospectiva es una serie de técnicas a través de una serie de ejercicios teóricos con una serie de datos, hace una prospección, es decir, busca futuros posibles, ¿no? A través de unos datos. Y él me comentó, yo he dado clases de prospectiva y tal, y digo, bueno, perfecto, pues podemos plantear un caso hipotético, siempre cuñadeando, de donde vivimos, porque, mira, vivimos en Cataluña, nos ha tocado, ¿no? O sea, quizá en la próxima vida nos toca vivir en otras partes y con otros cuerpos, ¿no? Somos zarigüeyas o algo así, en la sabana, pero ahora somos sapiens y vivimos en Cataluña. Entonces, desde el punto de vista de localización sería Cataluña los próximos 30 años, del 26 más o menos al 60 aproximadamente. Bueno, la idea fue mía, pero realmente quien me dio las ideas fue Enrique, ¿no? Con su experiencia de profesor de prospectiva. Entonces planteamos el futuro de Cataluña hasta los próximos 30 años con dos, y ahora me lo tengo que leer porque dos incertezas críticas que se llaman, o sea, dos ejes principales
y el eje de la Y y el eje de la X, ¿no? Y las dos eran el desarrollo de la IA y la desigualdad. Y la zona geográfica era Cataluña. Estás ahí en nuestros temas principales. Exacto. Más por proximidad, porque más o menos lo que conocemos. Si fuéramos castellano-leoneses, pues estaríamos en Castilla y León, o si estudiamos en una provincia argentina o en un estado norteamericano. Por cierto, si vosotros fuerais norteamericanos, ¿de qué estado seríais? Pensaba que ibas a decir, por cierto, qué mal perder tiene Argentina. Yo también pensaba eso. ¿De qué estado? Es una pregunta. Sí. ¿Os veis identificados con lo que conocéis? Que me sienta identificado con un estado americano, joder, no sé, pero que me gustaría Idaho, ahí plantando patatas. En la esquina donde nadie me molesta, nadie sabe dónde estoy. Y maíz. Y hay extensiones de territorio para poder hacerme el prepper y sobrevivir. A mí me mola, creo que se llama Washington, que es el que está encima. ¿El estado? Sí, encima de California, ¿no? Que debajo de... ¿No está Seattle y eso? Seattle. Sí, es como que, bueno, no es tan extremo la calor, espero. Y es así muy natural, montañas y eso, está el mar ahí salvaje, puedes ir a ver ballenas. Parece chachi. Pero, ¿por qué preguntas esto? No lo sé, se me ha ocurrido ahora. Sí, porque uno de vuestros temas también es el tema de la historia de Estados Unidos y el presente de Estados Unidos, ¿no? Que tenemos tanta información de allí. Al final Estados Unidos es nuestro tema porque es el imperio dominante en nuestra región. Pero vamos, que si fuera el imperio dominante China, estaríamos hablando de China. Que no es un interés en la historia americana per se, es el cómo los americanos nos afectan a nosotros y a nuestra vida diaria, ¿no? Sí. Bueno, también tenemos una ventaja, ¿no? Lo vemos desde una sociedad que está muy vertebrada, además con mucha historia, muy sólida, ¿no? Tenemos nuestras más, nuestras menos. Y lo vemos un poco desde fuera, ¿no? Y a veces ves cómo van funcionando y haces así. ¿Qué es lo que haces tú cuando ves nuestros capítulos ahí? No, está bien, está bien. Bueno, pues continuamos con el tema. Hacer un ejercicio de... Has dicho dos incertezas y la desigualdad muy incierta no parece, ¿no? Bueno, es una terminología para la perspectiva que enseñó Enrique. Entonces, también pusimos un tercer eje, así transversal, que sería teniendo en cuenta lo que explica el Club de Roma en su libro Los límites del crecimiento de los años 70, ¿no? Aquí está la evolución de los insumos generales, de la población, de todo esto, ¿no? Entonces salían 4 escenarios. Uno sería la alta IA y baja desigualdad, que es como el paradigma de la tecnología y la perfección, ¿no? La IA se ha ocupado de un montón de cosas, pero también se ha ocupado de que el sobrante de producción, no de producción, sino quiero decir, de los beneficios de la producción, llegue a toda la sociedad a través de una renta básica, por ejemplo, ¿no? Sería la perfección. El escenario Star Trek IA comunista, básicamente, ¿no? Sí, y que todo el mundo está contento y si no trabajas, pues al menos tienes una renta básica y que más o menos, bueno. Aquí hay otros parámetros y otras variables, ¿no? Que sería la inmigración. Hay que ser realistas. Tenemos más de 1 millón de inmigrantes, ¿no? Y que se están adaptando, como toda sociedad, que ha pasado muchas veces. Cuando hay oleadas de inmigración, pues hay conflicto, normal. Entonces, las características de esta primera si vosotros queréis, ideal horizonte, de ese primer horizonte, sería renta básica,
planificación urbana inteligente de toda la área metropolitana. Es muy importante a nivel Cataluña el área metropolitana, más del 50%. Una agricultura optimizada por la IA, descarbonización acelerada, o sea, desconectar las centrales nucleares de Ascó, un sistema educativo híbrido, humano IA, y estas serían las, para no alargarlo, estas serían el escenario ideal, perfecto, ¿no? En teoría. Un pequeño inciso. Venga. Desconectar una central nuclear, ¿cómo ayuda a la descarbonización? Porque yo creo que aparte de que tienen otro tipo de contaminante, la central nuclear quizá ayuda a la descarbonización, evitando que sean necesarias fuentes de energía fósiles, ¿no? Bueno, quizá nosotros, como no tenemos centrales o sea, que queman carbón y eso, yo creo que las centrales nucleares las van a alargar hasta más allá de su vida útil. Porque realmente, o sea, España ya no hace centrales nucleares, hay muchos países que ya no hacen centrales nucleares porque hay un problema, que hay muy poco uranio y cada vez es más caro. Y además crear una central nuclear, pues si no tienes uranio... No, y la inversión es brutal, pero bueno, ahora no me quiero ir de tema, pero se están desarrollando centrales nucleares bastante más eficientes y seguras, los chinos sobre todo, y yo creo que es sin ser fan de la energía nuclear por todo lo que hemos vivido tanto en Europa como en el resto del mundo, ¿no? De desastres, pero parece ser que ahora es mucho más seguro y yo creo que es un factor de jugar con las renovables más la nuclear, ¿no? Porque el cambio climático, solo con las renovables no estamos a tiempo ya. No, o sea, en general ya estamos en un tema de readaptación al cambio climático. El cambio climático ya es imparable. Yo creo que ya dentro de pocos veranos ya habrá una serie de días en julio o en agosto que ya se parará la actividad en el exterior. Y, o sea, habrá unas horas que ya no se podrá hacer nada. De hecho, yo trabajo para un ayuntamiento y la gente que trabaja en el exterior tiene como una especie de pulseritas que les avisan de si están pasando mucho tiempo y qué temperatura hay para que dejen de trabajar o al menos se pongan en la sombra. Claro. O una pausa de hidratación. Qué buenos son los americanos, que ya lo están previendo, ¿no? Las pausas de hidratación ahí. Pero eso es para poner anuncios. Sí. Le das publicidad a la peña. Mira, igual que ya... perdón. No, perdona, quería hacer un inciso porque a raíz, antes de que nos vayamos muchísimo por las ramas, pero respecto al tema de la energía renovable versus nuclear, el otro día, curiosamente, oí un dato que en Cataluña había bajado el uso de renovables, no el uso, sino la producción. Lo que no sé si era porcentualmente y la energía que más se generaba de calle seguía siendo la nuclear. Sí. Entonces, no sé si ha bajado las renovables. Entiendo que porcentualmente, porque habrá aumentado el gasto y en este caso se habrá mantenido constante el tema, o no sé si se van degradando y no se van reemplazando al ritmo que corresponde, pero me llamó la atención que la nuclear sigue siendo de calle lo que más se produce en Cataluña. Sí, es que claro, tener dos centrales nucleares, eso da mucha energía, ¿eh? Muchísimo. Claro, pero yo pensaba que el tema de renovables era como constante, ¿no? Como que había una inversión que se iba haciendo y que se iban añadiendo más tipos de formas de generar energía renovable, pero no lo tengo muy claro, la verdad, ¿eh? Yo creo que hubo un bombazo ahora unos 20 años, ¿no? Que se empezó y seguramente no ha evolucionado, bueno, no lo sé, pero igual no, o sea, hay un tipo en Twitter que se llama no sé qué, Cugat, que es de Mataró además, que siempre está publicando los datos de generación de renovables versus el resto de tipos de generación de energía y se están batiendo récords en España, no en Cataluña, récords de generación de renovable cada día. O sea que puede ser, porque como cambio climático nos ha puesto un anticiclón encima para todo el verano, tenemos más sol que nunca, pero yo creo que es que se están instalando cada vez más instalaciones de renovables y el problema
yo creo que es lo que tú dices, es porcentual, ¿no? Pues ha habido un aumento de consumo brutal por los aires acondicionados y toda la energía que hace falta para poder sobrevivir este calor. Y entonces, pues, no estamos tirando más de la nuclear porque es la que puede subir y bajar, ¿no? La entrega. Sí. Ellos pueden cerrar o abrir el grifo a su voluntad. En cambio, la renovable. Pero no es un problema. O sea, no falta electricidad. Me parece que España tiene instalada 4 veces lo que necesita. No es un problema de electricidad. Además, el consumo de electricidad, me parece que en España y en la mayoría de los países ronda el 23-24% de la energía total consumida. El problema no es la electricidad. No. El problema es el gasoil. Venga, volvamos a tu tesis. Venga. Bueno, la tesis de ChatGPT. ¿Vale? Porque además, barato. O sea, que va a ser como perspectiva de Entonces, el segundo escenario es una tecnooligarquía mediterránea, alta IA, desigualdad máxima. ¿Vale? Es el otro extremo. Entonces, las características son dualización laboral extrema, es decir, perfiles como el vuestro en vuestros búnkeres y después los sobrantes, que ahí estaré yo liderándolos y sé dónde vivís. Zonas urbanas hiperconectadas y periferias precarias, muy precarias. Yo a veces me viene a la mente estos barrios en según qué ciudades de Brasil o de Colombia, ¿no? Que están como fortificados, tienen la favela al lado y al lado la gente pues normal, como vosotros. O sea, la diferencia entre el primero y el segundo es que en el primero, para que la peña no se vuelva muy loca, repartes pasta, ¿no? Una renta universal, y en la segunda no. En la segunda la pasta va a unos tecnooligarcas y lo que hacen estos tecnooligarcas es decir, bueno, este barrio lo compro yo porque no me gustáis, chusma, ¿no? Y es un poco Alita, ¿no? Que todos vivían como en una ciudad en el cielo, iban tirando la mierda a los de abajo y sobrevivían con los restos. Esa es la diferencia, ¿no? Que uno se reparte, en plan, como dice Antonio, comunista, y en el otro la pasta va a los de siempre. Hombre, comunista, claro, es que sacamos esa terminología, nos metemos ya en un tema y ya nos encasillan. Vale, olvida la palabra. Vale. Es muy... ¿Sabes qué pasa? Abundancia repartida versus abundancia sustraída, ¿no? Exacto. Y antes de seguir, me gustaría que vosotros vayáis ahora pillando lo que creáis que es que no va a suceder y lo que creáis que es más factible que suceda de los 4 horizontes, ¿vale? De las 4 realidades que plantea. Vale. El gobierno influido por grandes plataformas, ¿vale? Y vigilancia. No va a ser. Vigilancia predictiva, ¿vale? Mucha cámara, muchos programas de seguimiento, etc. Vale, y este segundo escenario, ¿qué tiene de diferencia con la realidad que estamos viviendo? Bueno, yo lo voy dejando. Hay muchos datos. Sigo, ¿eh? No, este es el que más se parece, ¿no? Y de hecho no son excluyentes en este caso. O sea, hay aspectos que pueden darse en todos, ¿no? Puedes tener todo el mundo controlado y repartirlo un poquillo de pasta para que no molesten. Que podría estar también el tema de la tecnovigilancia extrema en el escenario 1. Sí. Sigo. Conflicto social, deslegitimización democrática, el rollo ya, yo no voy a votar, y inestabilidad política. ¿Vale? Pues estás leyendo La Vanguardia de hoy, tío. O sea, esto... pues sí, bueno, yo a veces... Sí, por eso estamos los 3 aquí, para darle vuelta. Este es el que estamos, ¿no? En el timeline que estamos ahora. Bueno, el número 3. Baja IA, ha pasado algo en la IA, no da para más, o por lo que fuera, por el desarrollo de la IA, la gente deja de... o por los mismos fallos de la IA, algo pasa y
Se utiliza, pero muy bajo. Y desigualdad baja. Desigualdad baja quiere decir que hay un reparto a nivel riqueza social, ¿no? Las características son relocalización de la producción, cooperativismo, redes energéticas descentralizadas, menor PIB, pero mayor bienestar social. Resiliencia delante de las crisis globales, resiliencia, porque claro, todo es más localizado, todo se puede amortiguar más, y menor pisada ecológica. ¿Demasiado guay para ser cierto? Bueno, a ver, este es el escenario guay, ¿no? Lo que me llama la atención, que me da la impresión, aunque ya lo has dicho al principio, pero que era en función de estos grandes factores desconocidos los que están, digamos, dando forma a un escenario u a otro, ¿no? Y en este caso es el uso de la IA. En los dos primeros sí que se usa, en uno se reparte la pasta, en otro no. En el tercero no se usa, o se usa poco porque se ha roto o porque la gente lo odia o porque lo que sea. Y hay un poco un renacimiento de la comunidad, ¿no? De lo que tú has dicho, comunidades más pequeñas, más ciudad-estado, ¿no? Y cada uno un poco hacerse la suya y tal. Pero me llama la atención eso, que es el uso de la IA parece, o me da la impresión, que es el factor determinante, por lo menos como lo has planteado. No sé si es lo que tú querías decir. Claro, esto es, hemos puesto 2 parámetros solo. También podríamos haber incluido uno tercero, que es muy importante, yo creo, que es la cantidad de personas que no han nacido aquí, han venido a vivir aquí, han tenido hijos aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también va a ser una variable súper importante, súper importante. Vamos a ver, es que depende, o sea, como dicen los budistas, el futuro es como un jarro de barro que tú estás modelando, es que depende de lo que hagamos, no hay nada escrito. Pero a mí lo que me chirría un poco de esta división de escenarios, cuando has mencionado este tercero, es el por qué no se pueden dar estas comunidades descentralizadas y tal en el primero. ¿Por qué requiere un bajo uso de la IA que haya este resurgimiento de la comunidad pequeña y no puede darse también en el escenario de alto uso de IA? No, que podría, ¿eh? O sea, él está diciendo que usa esto como variables, pero no Claro, tienen por qué ser las deterministas, ¿no? Yendo también al otro extremo, ¿por qué en el escenario de bajo uso de la IA no hay una renta básica universal también? Quizá porque no hay de dónde extraer esa renta básica, porque no hay quien trabaje por nosotros, no sé. No digo que sea incorrecto, sino me resulta curioso el por qué se ha llegado a esa división de escenarios. Bueno, porque llega un momento que la IA el chat GPT se tiene que decidir por algo, ¿no? Entonces, nuestro trabajo. No, pero está bien. Es eso, ¿no? Es discutir de estos escenarios distintos factores que pueden tener causalidad o no, y que pueden ser parte o no de un escenario de forma exclusiva, pero está bien, es interesante. Sí. Claro, el objetivo el objetivo es promover el debate, ¿vale? Porque el pobre ChatGPT ha hecho lo que puede y ha dicho, mira, estos pobres sapiens, que bueno, que si se lo explico bien no lo van a entender, o sea que... Como sea preguntando, le ataco. Me lo ha pautado muy bien. Vale, ¿has acabado con el tercero ya? El cuarto y último, que es el peor, digamos, el que nos gusta a nosotros. El escenario Mad Max sería fragmentación y estrés sistémico. Entonces, baja IA y mucha desigualdad. Mucha desigualdad. Entonces, las características serían infraestructuras tensionadas o en desuso. Tensionadas quiere decir que llega un momento que se puede romper un puente, o infraestructuras también desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Que deja de funcionar. Migraciones climáticas, precarización laboral masiva, conflictos territoriales y polarización, degradación ambiental, inestabilidad institucional, reducción de servicios públicos. Este también se parece un poco. Yo creo que depende de qué parte del mundo vives, o estás en el segundo o estás en el cuarto. En el tercero, ¿no? Y algunos están transicionando.
Mi impresión es que estamos en el tercero de camino al cuarto. ¿En el tercero? Claro. No, el tercero era el bueno. El tercero era bueno. Era baja IA y... Estamos en el segundo de camino al cuarto. Eso. Sí, pero depende de dónde vivas, ya estás en el cuarto. Porque desigualdad extrema, bajas infraestructuras y tal, hay muchas zonas del mundo que ya están ahí y que están haciendo la transición. ¿Ah? Mira, Murcia. Hostia. Yo creo que, a ver, vivir en la Barcelona actual o en la Cataluña no es ningún regalo, ¿eh? Son sociedades muy complejas. Tienes que estar al día todo el día, además está el tema nacional, ¿no? El tema identitario. Siempre, y lo digo porque yo comparto mucho tiempo con gente del resto de España, y identitario, y al final, ¿qué eres, qué no eres? Las etiquetas son un problema. Sí. Las etiquetas son un problema. Y vivir en una Barcelona del año 2026 o una Cataluña es complejo. Hablo de la zona metropolitana, un poco el perfil de la persona urbana, ¿no? Murcia, bueno, con gente que de Murcia, muchos son funcionarios. No sé si estoy haciendo un arquetipo, pero la tradición local para ellos es muy importante, la religión es muy importante. Era una coña. Era porque... Bueno, sí, pero digo que no es una ventaja. Quiero decir que delante de estos cambios que van a venir, sociedades con mucha carga de espacialización y con sociedades complejas van a ser más complicado adaptarse a estos cambios que sociedades que no han pasado por la revolución industrial con todos esos cambios, ¿no? No hablo de cualquier parte de España, estoy hablando de algunas partes del África o Sudamérica o Asia, ¿no? Hay sociedades que, bueno, pues todavía no han tenido ni un ferrocarril. Bueno, pues les dice, oye, que no vais a tener ferrocarril. Bueno, pues no lo tendremos, ¿no? Una cosa que has mencionado que me ha llamado la atención y que dices que es uno de los factores que puede tensionar o que puede definir los escenarios es el tema de la inmigración. Y a mí me gustaría, si tienes más pensamientos al respecto, ¿no? Porque cuando lo has dicho, yo estaba pensando inmigración, pero ¿qué inmigración, no? Porque parece que hay inmigración, entre comillas, simplificando, como inmigración buena, inmigración mala, ¿no? Como según qué grupos de personas vienen, la lían, según cuáles tenemos, o a lo mejor son los estereotipos, ¿no? Que se pueden a currar y que no molestan a nadie, generan riqueza. Algunos parece que tienen más impacto social que otros. Es cierto que afecta, y te voy a poner un ejemplo que me ha hecho gracia esta mañana. Estaban hablando del informe PISA, que todos conocemos, ¿no? En el que se evalúan las competencias en distintas materias, y la gracia es que lo puedes comparar, ¿no? Pues resulta que Cataluña se ha quedado fuera del informe PISA, y el motivo es que tú puedes quitar de los exámenes, ¿no? Tú tienes tu población de alumnos, ¿no? Y entonces dices, pues hay un porcentaje, hasta un 5%, que lo excluyes. Y el motivo es porque dices que es población en riesgo y que, bueno, por lo que sea, pues no está en capacidad de hacer el examen en igualdad de condiciones, pero hay un máximo del 5%, y en Cataluña habían intentado excluir hasta el 23%. Entonces, dos cosas, ¿no? Si es real, significa que hay un 23% de alumnado que está en una situación que no es capaz de realizar este examen en igualdad de condiciones por X motivos, ¿no? Y primera reflexión, ¿no? Y segunda, igual lo han hecho para decir, oye, mira, que nos quiten de aquí porque no queremos que sean reflejados. Esto ya es mi conspiranoia, ¿no? De siempre. Pero en cualquier caso, seguramente mucho de esto o tiene que ver con la inmigración, que es lo primero que yo he pensado, que a lo mejor no es así, o tiene que ver con que efectivamente la sociedad se está estratificando a tal nivel, pues que las capas más bajas están en una situación horrenda que no les permite ni concentrarse en los estudios. No lo sé, pero un 23%, pues cuando lo he escuchado me he caído de la silla, ¿no? Porque es que es un cuarto de los alumnos, ¿no? Me parece una cifra brutal.
Y bueno, por eso yo lo he ligado de forma inconsciente con la inmigración, y por eso te quería sacar este ejemplo para abundar más en el tema, pero igual no tiene nada que ver. Sí. Bueno, yo en primera persona estoy viviendo hace años en las escuelas el impacto de la llegada de todas estas personas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ampliar el foco en los informes PISA, porque igual que Estados Unidos recibió mucha inmigración de Europa durante el final del 19, principios del 20, nos ha pasado lo mismo a nosotros. Es un proceso migratorio, ¿no? Es un proceso migratorio, como ha habido miles en la historia. Entonces, sacar un informe que es una foto fija cada año es una manera, es engañoso. Además, nos gustan mucho los rankings, ¿no? Ah, mira, este ha sacado este porcentaje, mira, Cataluña ha sacado este, Madrid ha sacado este, ¿vale? Pero vamos a explicarlo bien. La inmigración va allí donde está el trabajo. En la Comunidad de Madrid, van por toda España, ¿eh? Pero sobre todo en Cataluña, Comunidad de Madrid y otras zonas también donde hay trabajo. Si tú recibes, hablamos de centenares de millones o centenares de miles de personas y de alumnos de esas personas en edad escolar, y hay otra comunidad que no recibe prácticamente ninguno, obviamente esa nota, si coges el 100% de los alumnos, va a bajar. O te explico una anécdota. Hace años que tengo una alumna que llegó de Marruecos y, claro, solo llegar aquí ya le pusieron el ESO, en un curso de la ESO, porque es lo que se hace por sistema, ¿vale? Sepas o no sepas hablar castellano y catalán, te ponen ahí y es la inmersión lingüística, ¿vale? Y es lo que hay que hacer, porque es la gente de su edad y se va a encontrar en el futuro con ese tipo de gente, o con sus iguales, ¿no? Sean de fuera o no de fuera, sean de aquí, nacidos aquí o fuera. Vale. Entonces, esta chica le ha costado muchísimo, porque además iba a clases de catalán, castellano no había problema, porque prácticamente los medios de comunicación en la calle se aprende, ¿no? Y ella me decía, Toni, pero es que yo en Marruecos era la primera de la clase. Era la primera de la clase. Y mira qué notas. Igual le había suspendido 3 o 4, ¿vale? Pero digo, ¿pero tú cuánto tiempo hace que estás aquí? Pues 1 año y medio. Claro, es que se necesita tiempo. La solución es la educación para todo. Y la educación necesita tiempo. Entonces, los informes PISA hacen fotos fijas. No es lo mismo la media de Navarra, no es lo mismo la media de Navarra que la de Cataluña, que tenemos miles y miles y miles de chicos que acaban de llegar y chicas. ¿Sabes? Y además están todos juntos. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal, pero es lo que se debe hacer, porque no hay más recursos para hacer grupos separados o para... ¿Me explico? No. Y hay una red... Sí, yo te estoy... Lo que voy a comentar es que el impacto, ¿no? En volumen, porcentualmente, claro, pues que ya estamos a este nivel, ¿no? Que lo que tú comentabas del impacto social que tiene una inmigración abundante o masiva, pues que ya lo estamos viendo, ¿no? En este caso, el informe PISA podría ser un ejemplo, porque ya supone un cuarto, suponiendo que todo esto fuese debido a lo que tú acabas de comentar, y que yo estoy de acuerdo, que es la forma de tratarlo, pero oye, que ya está teniendo un impacto, ¿no? Y que esto mismo seguro que tiene impacto en muchos otros ámbitos. Esto por supuesto, solo hace falta darse una vuelta por los barrios. Las tiendas, o sea, todo tipo de negocio, las mezquitas, y eso es una realidad. Es que no es ni bueno ni malo, es una realidad. Y hay que ponerse un poco en la piel, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos que tanto os gusta, ¿no? No sé si recordáis la película Gangs of New York. Yo no la he visto. Que son de pues mírala, porque es muy chula. Son de bandas en la ciudad de Nueva York. No, en la ciudad de Nueva York todavía hay muchos solares, las calles están sin asfaltar, ¿no? Es la época de la Guerra de Secesión Americana y hay una especie de bandas mafiosas, bandillas, ¿no? Premafiosas que controlan. Entonces están la primera banda, no me acuerdo cómo se llama, que son los nacidos de ingleses y holandeses, y después llegan los irlandeses.
¿vale? Que los irlandeses son como subhumanos para ellos, ¿sabes? Y a mí me siento un poco identificado, ¿no? Porque veo compañeros y dicen, no, el moro, y tal, y yo digo, nena, tío, es gente que ha venido aquí a currar, ¿sabes? Y te está currando y seguramente está currando más que tú. Bueno, quiero decir que todo el tema todo el fenómeno migratorio es muy complejo. Obviamente la trinchera es el barrio. Donde se ve el conflicto es el barrio. Porque en Pedralbes no hay problemas con eso. ¿Me explico? Pero de cara a ser un factor que de alguna forma pues nos lleva a uno de estos futuros que estábamos comentando, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema de la inmigración? ¿En qué puede afectar? ¿Qué es lo que puede forzar? ¿Puede forzar que haya más conflictividad social? ¿Puede forzar que al contrario, que sean comunidades más fuertes? ¿Tú cómo lo ves? Y si esto depende del tipo de inmigración, porque al final aquí, pues lo que te digo, ¿no? La inmigración que tenemos en Cataluña, ¿de dónde es? ¿No? Si fuese de otro sitio, sería distinto. En otros sitios de España, tiene más lejos, que la inmigración pues viene de otro lado, ocurren cosas distintas. ¿Qué opinas al respecto? Yo, partiendo de la base que todo el mundo busca una vida al máximo feliz para sus hijos, es así. Nadie quiere problemas. La gente quiere currar y exceptuando 4 manguis, ¿vale? Pero manguis hay en todos lados. Exceptuando eso, creo que nos vamos a influir unos a otros. O sea, ponemos el caso de Cataluña. Hay mucha gente del norte de África y subsaharianos también, de Gambia y Senegal. La sociedad catalana va a influir a esta comunidad y estas comunidades van a influir en la sociedad catalana. Lo mejor que podría pasar es que exista poca conflictividad y que ahora hablábamos de los horizontes, que la riqueza se vaya repartiendo para que estas personas tengan oportunidades. Y te pongo un ejemplo. Hablaba de esta alumna, pero esta alumna es reciente. El otro día voy por la calle y me encuentro 2 chicas que son nacidas aquí, pero que son de Gambia, y una es enfermera y la otra es auxiliar de enfermería. No, una es enfermera y la otra está trabajando en una escuela de infantil. Y nuestra lengua vehicular era el catalán, ¿vale? Y están ganando más que yo, sobre todo la enfermera, ¿sabes? Y está haciendo su trabajo. Lo importante es que la gente haga su trabajo. Y ya se prevé por el perfil que estoy viendo, que mucha enfermería o el cuerpo de enfermería sean de chicas de Marruecos y de chicas de subsaharianas, porque les va mucho, porque son chicas muy, muy de casa, están acostumbradas al trabajo, ¿me explico? Con su misma cultura y les va mucho el perfil, les gustan mucho los niños. Estoy haciendo un arquetipo, ¿eh? Es que depende, bueno, no lo sé. Si hablas de... Dime. No, lo veía desde otro punto de vista, ¿no? Que es a donde quería llevar la discusión. Totalmente de acuerdo con lo que dices, evidentemente. Todo el mundo se tiene que integrar y da igual de dónde vengas, todo el mundo quiere a sus hijos y quiere ganarse la vida lo mejor que puede, ¿no? Pero también es cierto que se crean conflictos, se crean tensiones. Pues si ocurre algo con el chorizo que dices que el porcentaje sea el mismo en todas partes, ya la gente empieza a señalar con el dedo, hay partidos ultraderechistas y populistas que van ganando momentum. Entonces mi pregunta era más de cara a esta historia predictiva, si tú creías que el factor de la inmigración podía empujar en una dirección u otra, pues porque, pues, por ejemplo, lo que estamos viendo en Europa, ¿no? De cada vez los partidos ultranacionalistas ganan más peso, ¿no? Y es como contraposición a la inmigración porque a la gente, pues, bueno, el discurso populista, ¿no? de toda la vida. Y la narrativa que está creando gente como nuestro amigo Elon Musk, ¿no? Que va publicando cosas en plan, os están invadiendo, Europa ya es una trinchera de guerra porque hay bandas de violadores en las calles de Londres y todo esto, toda esta narrativa, ¿no? Que se está creando de viene gente con una cultura
totalmente opuesta a los valores occidentales y van a imponer eso y va a haber conflicto con la cultura local, etcétera, etcétera, ¿no? Es una narrativa que, a pesar de que lo soportan pocas anécdotas, ¿no? De cosas que hayan pasado realmente, se está comprando por la población local. Sí. A ver, en todas las oleadas migratorias o fenómenos migratorios, ¿no? Porque oleada también, la palabra oleada tiene una connotación negativa, parece un tsunami que nos va a aplastar. Hay conflicto. Hay conflicto. Pero cuidado con los conflictos. Nosotros en 1936 éramos todos blancos. Mira cómo acabó la cosa. Sí. ¿Vale? El conflicto, donde hay sapiens, hay conflicto. Entonces, depende de muchas cosas, de la buena voluntad, de la habilidad de los políticos. Yo no te digo que sean corruptos, no, que sean hábiles en gestionar esas transiciones. Y ya te digo, como base, que la gente quiere una vida. La gente quiere una vida. La gente, cuando tiene hijos, quiere que sus hijos estudien o que tengan una buena vida. Y obviamente, pues todo es muy complejo. Hay partidos, sí, que eso les da votos. Bueno, no solo les da votos, sino que ellos piensan así, ¿no? Ellos piensan así. Y que no es fácil, no es fácil. Yo mismo me he sorprendido pensando más que verbalizando, pensando según qué cosas, y porque te ves en situaciones, ¿no? Y que dices, joder, pues esta situación no me gusta, ¿sabes? Esta situación no me gusta. Pero bueno, eso es lo que tenemos y ese es el país que tenemos. Digo, país, Estado, Europa, eso es lo que tenemos. Y cuanto más hábiles seamos y menos conflicto haya, que existirá, va a existir un conflicto, va a existir. Pero vamos a ver si es de menor intensidad, de mayor intensidad, y la igualdad o las políticas de igualdad van a tener mucho que decir sobre esto. Al final... no me quiero decir, cuanto más, ya sé que soy muy ambiguo, pero es que es así. O sea, la realidad es compleja y depende de un millón de variables y vamos a ver, conflicto habrá. Al final, haciendo un poco de reducción al absurdo, el efecto que puede tener la migración en un territorio, en un país, depende mucho de la diferencia cultural, tecnológica y económica entre el sitio que recibe la inmigración y los inmigrantes en sí, ¿no? Por ejemplo, el mayor desastre migratorio en Estados Unidos fue cuando llegaron los blanquitos europeos allí, porque el estado que había allí de naciones nativas americanas fue completamente arrasado con los valores de los extranjeros, ¿no? Pero claro, había una superioridad tecnológica por parte de la inmigración con respecto a la población local. Entonces, no pudieron resistir ese desastre, ¿no? Porque fue un desastre para quien estaba allí. Y en cambio, hoy día la percepción que se tiene de la inmigración es, ¿no? Pues se creó esa olla de diferentes culturas que ha creado una superpotencia mundial, ¿no? Dependiendo del punto de vista de quien ve la inmigración, ha sido un gran éxito o ha sido un desastre total. Pero lo que vengo a decir es, si viene una inmigración con muy bajo poder económico a un país que está muy preparado para absorberla y poder hacer que se integre y darles una vida mejor, que finalmente es lo que están buscando, pues el conflicto debería ser menor que en un país que no está preparado para ello, ¿no? Y que está recibiendo oleadas de gente que vienen a buscar unos recursos que los propios locales no tienen, no disponen. Es que se me pasan muchas cosas por la cabeza. No, pero es claro, al final hablamos de absolutos, tú mismo lo decías, es que soy muy ambiguo porque es que la realidad es ambigua, ¿no? Y claro, hay infinitos casos de infinitas posibilidades de por qué una persona inmigra y infinitas posibilidades de quién lo recibe
y de cuáles son las experiencias que tienen nada más llegar, porque una persona que viene a buscar una vida mejor a lo mejor se encuentra con un racismo exacerbado y se convierte en una persona que no quería ser, ¿no? Entonces, la realidad es mucho más que los absolutos, pero bueno, para poder incidir tenemos que hacer algunas generalizaciones, ¿no? Tenemos siempre que recordar que estamos en pleno fenómeno migratorio. O sea, somos una sociedad que estamos en pleno fenómeno migratorio. Y a veces cuando hablas con los abuelos y tal, mi abuela, una de mis abuelas vino de Almería a Cataluña en el año 20, pero después de la Guerra Civil, también durante los 50, también vino muchas personas, ¿no? Y no se llevaban bien entre catalanes y andaluces o murcianos. Después ya se fueron conociendo, empezaron a convivir en los talleres y fábricas y tal. Pero había también un miedo, había esta gente que no sabe hablar catalán, que mira qué tal, y todo. Sí, bueno, mira, yo provengo de una familia de inmigración de los años 50 de Andalucía a Cataluña, y yo he vivido toda mi vida en un gueto andaluz y extremeño, con las comillas, ¿no? Gueto, en el sentido de una zona o una población a la que fueron pueblos enteros de inmigrantes, porque sin ir más lejos, Canovelles, de donde yo he vivido mi infancia, pues el pueblo de Ceclavín, si no lo conoces, es que no has vivido allí, porque casi todo el pueblo de Extremadura de Ceclavín se emigró a Canovelles y la otra mitad de inmigrantes eran andaluces, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues la población local se fue a vivir arriba, la urbanización un poco apartada, porque les ocuparon todo el centro de la población y había pues esa segregación, ¿no? De los inmigrantes andaluces, a pesar de que hemos nacido allí, la mayoría de los charneguitos, ¿no? Que nos llamaban, vivíamos en lo que es el centro de la ciudad, y en las urbanizaciones de clase más alta pues eran los antiguos nativos, ¿no? Que se habían ido allí para huir, ¿no? De esa inmigración masiva. Y estamos hablando de una inmigración que, por ejemplo, mi madre no considera inmigración porque, claro, está en su país, ¿no? Es España todo. Pero para la gente local era una inmigración igual. Sí. Es así. Y la cosa se readaptó. También nuestra generación tuvo la suerte, suerte. Nuestra generación yo creo que hemos tenido mucha suerte, porque estamos sobre el hombro de gigantes, que eran nuestros padres, ¿no? Gente que curraba 24/24 y bueno, y ahí nos trasladó la ética del trabajo, o al menos hicieron lo que pudieron, ¿no? Y bueno, para nosotros son héroes, ¿no? Y nosotros hemos tenido la oportunidad en un momento dado, un pequeño paréntesis donde ha existido el ascensor social, ¿no? Que no sé si van a tener tanta suerte estas nuevas generaciones de hijos de inmigrantes, ¿no? Y no sé, vamos a ver, ojalá que haya un poco de la economía, se mueva un poquito, podamos readaptarnos y la cosa, o sea, podamos ir dando la oportunidad a todo el mundo de tener una vida digna, ¿no? Es un gran reto, sí. Pero volviendo a tus escenarios, para ti, porque yo tengo claro a mí cuál me gusta, cuál creo al que vamos a llegar, y el segundo que me gusta, pues también lo tengo claro, ¿no? Los dos buenos y los dos malos, ¿no? Bueno, pues dilo, di el que te gusta. A mí el que más me gusta es el tercero, ¿no? Es el de reducción de la dependencia tecnológica, un poco de comunidades más locales y tal. En el que me sentiría más cómodo es el primero, porque yo tengo una dependencia tecnológica brutal. Básicamente me dedico a ello, ¿no? Y realmente, o sea, yo creo que el que más me gusta es el ideal, pero el que yo navegaría mejor es el primero, ¿no? El de repartición de la abundancia generada por la inteligencia artificial y que nuestros dueños y señores robóticos nos traten bien y nos tengan bien cuidados, ¿no? Pero claramente estamos en el segundo, de camino, de cabeza a acabar en el cuarto, ¿no? Entonces, ¿tú lo ves igual? ¿Lo ves diferente? Tú que has estado con Enrique, por cierto, saludo Enrique, qué gran sensación el haber unido a dos mentes como Tony y Enrique para hacer estos ejercicios cuñadillas.
Y Antonio Sánchez también dijo que iba a hacer como una pincelada de no sé si de una manera gráfica o quizá novelada sobre el perfil del escenario yo creo definitivo. Que este podcast ha tenido 2 grandes logros. Y es que Vicente y yo hablemos cada semana, y el segundo es crear ese grupito de Ficcionautas, que dijo. Ficcionautas, sí. Bueno, no sé. Es que no lo sé. Yo creo que hay un poco de todo. Es que va a haber un poco de todo, y además, en función de cada día, o cada semana, o cada mes, se va a ir modelando esa realidad, ¿no? Eso va a ser la realidad. A día de hoy, ¿qué porcentajes? Da porcentajes aquí de predicciones. Y luego de aquí a 40 años lo ponemos la grabación y vemos si has acertado. 40 años, yo voy a tener 96. Joder, no sé si llegaré, tío. Bueno, no sé. Dicen que si sobrevives los próximos 10 años, que está complicado, tu vida se puede alargar 50 extras. O sea que con los avances. Yo no me atrevo, porque dicen que predecir las cosas es muy difícil, especialmente las cosas que van a venir en el futuro. Pero porcentaje es. Predecir las cosas son muy fáciles. No, es que no lo sé. Sí que no lo sé. ¿Tú los ves los 4 igual de probables? ¿Cómo? No te he oído bien, perdón. Los 4 los ves igual de probables. Los 4 escenarios. Yo veo una... A ver, creo que va a ir por barrios, mírate que te digo. Creo que va a ir por barrios. Quizás encontramos una zona metropolitana hiper tecnológica, hiperconectada, porque no sé si habéis oído los planes de la Generalitat para nuevas vías férreas. ¿Cuánta? Claro. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay una especie de cinturón, una nueva línea férrea que va a hacer como una especie de cinturón a la ciudad de Barcelona. Por ejemplo, uno de los tramos ya proyectados y aprobados es el Granollers-Mataró, en ferrocarril. ¿Qué dices? Joder, pues llega con 100 años de retraso. Y cosas así, ¿no? O sea, más ferrocarril. Fijaos que se están poniendo las pilas en todo lo que es... ahora el Rodalies va como va, ¿no? Pero están desdoblando la línea de Vic, que eso es una inversión flipante. Están, de una manera u otra, se están reformando las infraestructuras del futuro. Por ejemplo, están renovando el tema del agua potable, las infraestructuras del agua potable y del transporte eléctrico. Alguien está haciendo bien su trabajo, yo creo. Pero no tan bien, según mi criterio. ¿Por qué? Línea de 9 del metro. ¿Por qué se ha hecho la línea 9 del metro? Pero sí, Barcelona está agujereada por todos lados. Para que se hundan los edificios. Que de hecho, no te conté, Antonio, así que te conté, ¿no? Que estuve por la FIP y que aquello parecía un muro de Attack on Titan y era de la línea 9 del metro. Y de hecho, lo que dice Tony es cierto, ¿no? Porque yo miré, digo, la línea 9 y miré por dónde pasa, ¿no? No, y efectivamente dije, bueno, entiendo que en los barrios que están por encima de la ronda, pues haya gente que le toque los cojones para tener que ir hasta la facultad, ¿no? Pero realmente por encima de la ronda no viene ni Dios, ¿sabes? Que es como muy... Claro, toda la gente que viva ahí me odiará, pero realmente no parece que sea súper necesario, bajo mi punto de vista. Desde el desconocimiento puñadil, ¿no? Pero estoy contigo, que hay infraestructuras que dices, no sé si esto... Además, es que no me acuerdo de la cifra del presupuesto, que es una barbaridad lo que vale esa línea. Una barbaridad, una pasada. Y después tú ves la amplitud, o sea, hasta dónde llega la red de metro, y dices, bueno, vale, han puesto aquí una parada de la línea 9. ¿Para qué? ¿Para andar 10 minutos menos? Porque tienes a un cuarto de hora, tienes otra parada andando, de otra línea. Que el metro en Barcelona, yo me acuerdo en Moscú, cogía el metro y me pasaba una parada y digo, bueno, me bajo y se me ha ido la olla, voy andando. Y dices, es que para ir andando a la anterior parada igual son 40 minutos andando, ¿sabes? Es más como el Cercanías, como el Rodalies, ¿sabes? Que no como el metro de Barcelona, que el metro de Barcelona, pues me bajo en esta, bueno, pues ando 5 minutos y da igual, ¿no? Entonces yo estoy contigo, realmente metro no sé si es lo que más hace falta.
Pero en cambio, el Rodalías está hecho un Cristo. Eso hay que arreglarlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, también mi teoría de que las inversiones megalómanas, ¿no? Pues ahí mucho dinero se va cayendo, ¿no? Pero bueno, esto ya es otra historia. Es que tiene, o sea, no sé, es que hay unas inversiones que dices... también hay intereses de las empresas de construcción que tienen mucho poder, ¿no? Tenemos esta tuneladora que está parada. Vale mucho dinero. Y bueno, ahí no sé, ahí me pierdo, ¿no? En esas conexiones empresariales y políticas ya no lo sé. No lo sé. Pero bueno, volviendo al tema que yo creo que iba a ir por barrios. Quizá hay zonas rurales que utilizan mucho la IA y hay mucha calidad de vida. Seguramente esos terrenos rurales se van a revalorizar muchísimo, porque Cataluña también es una zona que a 1 hora y media estás en todos lugares. Estás en el Pirineo, estás en la zona del Ebro, un par de horas y tal. Y ya está. Perdón, también zonas que se van a degradar muchísimo. Zonas, sobre todo urbanas, que se van a ir degradando. Espero que haya una buena planificación, sobre todo de educación y de oportunidades para esos chavales. Tengan el color de piel que tengan. Y la educación es nuestra esperanza. La educación. Y a pesar de los malos resultados, porque ya te digo, es una foto fija de un territorio que ha absorbido un montón de población nueva. Y la educación tiene unos tempos. No, de un año para el otro, en 5 años, no haces nada. Necesitas tiempo. Y vosotros lo sabéis, que os habéis formado durante muchos años, que dices, hombre, los conocimientos que he adquirido no se pueden hacer en 2 años o en 3 años. ¿Sabes? La educación va a tener mucho que ver. No sé si estaba contestando una pregunta o era un comentario. Sí, básicamente te estamos pidiendo porcentajes de probabilidad y tú te vas que va por barrios. No los voy a... Lo que no se ha explicado es por qué crees que lo que acabas de decir, que habrá zonas urbanas que se degradarán. Bueno, de hecho, ya están degradadas muchas zonas. Antonio Sánchez habló, su compañero en el podcast, hablaba de los sobrantes, ¿no? Creo que lo sacó de una novela o algo así, ¿no? Sí. Gente que tiene o no trabaja y cobra una renta básica, pero son necesarios para los servicios de esa gran metrópoli tecnificada, pero alguien tiene que recogerlas con todo respeto del mundo. Ellos pensad que yo trabajé en el negocio familiar y estuve muchos años limpiando suelos y sacando la basura y tal. O sea, ese era mi trabajo, ¿no? Este sistema necesita unas personas que hacen una serie de cosas y otra que hacen una serie de cosas. Entonces, lo que pasa es que la gente que va a estar en servicios, sus sueldos no les llegará para dar ese salto hacia una calidad de vida digna. Y vamos a ver qué pasa. Según Vicente, esa gente ya no será necesaria en el futuro porque los oligarcas están construyendo sus robots que les van a hacer esas cosas. Entonces serán realmente sobrantes, como decía Tony Sánchez. Pero vamos a ver, poneros en la piel de un sobrante, que yo puedo ser perfectamente uno de esos, ¿no? Porque realmente no... O todos, podemos acabar siendo todos, excepto los 4 propietarios de las... Vale, entonces... Esa persona cobra una renta universal básica y más o menos le llega. Entonces, ¿vosotros qué haríais? ¿No trabajar? ¿Ir al bar todo el día? Esa opción cada vez es menos... los bares cada vez están más vacíos. Yo sé. Seguir formándote, depende de qué edad ya. Trabajar el interior. Trabajar lo que... Es decir, para entender tu situación y no desesperarte. Claro, es que depende de qué te permite hacer esa renta básica, ¿no? ¿Qué te permite puramente sobrevivir, pero en un estado de desnutrición constante? No, desnutrición no, tío. Bueno, pues es una renta básica que te permite sobrevivir.
tienes un lugar donde dormir, tu familia está bien, salud gestionada, etcétera, etcétera. Yo personalmente considero que el trabajo no dignifica, que el trabajo es necesario para sobrevivir. Y si yo ya puedo sobrevivir sin trabajar, no trabajaría. Ojo, a lo mejor lo que haría, otra gente lo considera trabajo. Pero yo tengo una colección de libros de filosofía que todavía no me he acabado desde hace años. Me gusta bailar y me iría a bailar siempre que pudiera. Estaría con mis hijos y disfrutaría de la vida con ellos. Y a lo mejor estaría inculcándoles cultura, enseñándoles, leyendo con ellos, enseñándoles matemáticas, transmitiéndoles conocimiento, ¿no? Me dedicaría a eso, básicamente. ¿Y tú, claro, Vicente? Ay, perdón, no, Antonio. Pero claro, depende del nivel de la renta básica universal, de cómo lo que te rodea te permite, ¿no? Mantener ese status quo o no. Estaba viendo, porque en España hay el ingreso mínimo vital y bueno, esto es en función de que estés sin trabajo y tal, ¿no? Pero para una persona sola son de 733,60. Y luego hay distintos modificadores si tienes hijos y demás, ¿no? Por ejemplo, un adulto y 3 menores o 2 adultos y 2 menores son 1.393 euros. Y esto no tiene límite de tiempo. Es decir, que realmente ya existe algo hasta cierto punto, no se ha anunciado a lo mejor a bombo y platillo, pero un poco lo que estamos discutiendo. Yo no era consciente de está. que tuviera límite de tiempo eso. Yo pensaba que al cabo de un tiempo te rebajaban a 400 o algo así Bueno, no sé, lo estoy ahora justo buscando, pero parece que no tiene límite de tiempo. Mientras tú no tengas unos ingresos y tal, no lo sé. Así que... Pero no tienes que demostrar que estás intentando conseguir los ingresos y todo eso, lo típico de... Lo desconozco, ¿no? Imagino que alguna medida habrá para que no sea esto viva la pepa, pero realmente no sé cómo se cumple, ¿no? Porque al final también todos sabemos que bueno, sí, sí. la peña... El abuso está al orden del día, pero... Sí, sí. Bueno, la pregunta de Tony, pues, no sé. Yo tampoco puedo estar mucho tiempo sin hacer nada. Entonces... Pero no trabajar no es no hacer nada, ¿eh? Ojo. No. Yo creo que sería una búsqueda de no tener que hacer el trabajo, pues, lo que se conoce como de 9 a 5, ¿no? Sino de intentar buscar una fórmula mixta que te permita vivir mejor y hacer algo que te guste y que te permita vivir. Sin a lo mejor llegar al tema de la escalada continua, ¿no? Para intentar hacerte rico sin entrar en la rueda del hámster. Pero bueno, depende de la situación de cada uno, imagino, ¿no? Al final, si te hace falta pasta, pues no tienes más remedio. Pero idealmente, ojalá, ¿no? Todos pudiésemos optar hacia algo en este sentido, ¿no? Que permita reconciliar no solo vida familiar, sino vida aspiracional, ¿no? De lo que tú quieras ser y poder dedicar tiempo a desarrollarte en distintos ámbitos. ¿Te gusta la música? Oye, pues que tú puedas dedicarte a estudiar y a pasear por el campo y luego trabajar en algo que hagas bien y que no sea solo quemar horas, ¿no? Sino que sea algo que te produzca un beneficio para alguien y que te haga sentir realizado. Digamos que ese sería la aspiración, imagino, que de todo el mundo. Que yo creo que en muchas partes se empieza ya a intentar ir por este camino, ¿no? El tema de trabajar 4 días a la semana, sin reducción de salario y no sé cómo van estos experimentos, pero no sé si fue, voy a decir Bélgica, pero es que no estoy seguro si fue Bélgica, quien estaban ya experimentando con algo así. Pero por lo menos en Europa se intenta abrir la puerta a este tipo de fórmulas, creo yo. Pero no sé yo si en un ámbito global esto tiene mucho recorrido. No, global no, porque
yo creo que todavía, o sea, el globo está dividido en 190 y pico países con 190 y pico realidades multiplicado por sus provincias. Estamos hablando de miles de realidades, ¿no? Zonas que si tú no sales a trabajar, obviamente sin asegurar y a jugarte el pellejo ahí en una mina para cobrar algo, tú no comes, ¿no? O otras zonas que hay gente que tiene inversiones, o sus padres, sus abuelos hicieron inversiones en la economía financiera y si quiere no trabaja en su vida, ¿sabes? Según de qué círculos en los países anglosajones, escandinavos, etcétera, ¿no? O sea que su problema es encontrar un sentido en su vida, ¿vale? Y ese es un tema muy interesante, el sentido, encontrar el sentido, ¿no? Encontrar lo que te gusta, encontrar lo que quieres hacer y tal, ¿no? Hay vidas que no te da tiempo a plantearte esa pregunta. Por ejemplo, la generación de nuestros padres, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? O sea, a veces le hacías alguna pregunta así medio filosófica y te miraban como diciendo, ¿qué me estás contando, tío? Si entro a las 6 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde, ¿qué me estás contando? ¿De qué quiero hacer con mi vida? ¿No? Pues ya, es obvio lo que hago, trabajar. Sí, muy interesante. Pero claro, es muy interesante lo que estamos hablando, pero a la vez muy complejo. Por eso cuando me habláis de porcentajes, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Estamos en la búsqueda perpetua. Pues nada, Tony. Oye, el próximo capítulo, la búsqueda del sentido de la vida. Cada vez más sencillo esto. Empezar a ello. Tengo recomendaciones del libro. Claro. Venga, tío. dale. Venga. Espera, que me dijiste que me cogiera papel y lápiz. El hombre en busca de sentido. A Víctor Frank. Pues un clásico de la psicología, un clásico, o sea, tú buscas las listas y mejores libros para leer, bestsellers. Es la historia de un psiquiatra vienés, creo, austriaco, no sé si era de Viena, que lo meten en un campo de concentración, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, es judío, lo meten en un campo de concentración y él se plantea solo entrar, voy a realizar un estudio académico sobre todo lo que me está pasando. O sea, es decir, voy a pasarlo todo por el filtro de mi formación, de la psiquiatría. Solo que me pasa al grupo en el que estoy y a mí mismo. Y lo toma como un estudio. Después escribe el libro, ¿no? Muy interesante. Por ejemplo, dice que muchas de las personas que no tenían por quién sobrevivir durante el tiempo en el campo, acababan por morir, se dejaban morir. Dejarse morir, a veces se enfermaban o una bajada de las defensas y cualquier enfermedad morían, ¿no? O provocaban su muerte. A veces provocar la muerte era no buscarse la vida para seguir sobreviviendo. Por ejemplo, cuando habían listados de traslados, la gente luchaba porque su nombre no estuviera en ese traslado, en ese listado de traslado, por lo que fuera. Si estas personas no se buscaban la vida con los 1000 trapicheos y tu nombre estaba en esta lista de traslado, ya sabías lo que pasaba, ¿no? Y habla sobre eso. Sí. Traslado era el eufemismo, ¿no? Que utilizaban para te llevamos a la cámara. Sí. Súper recomendable. Súper recomendable. Giro de guión totalmente diferente, ¿vale? Moneyball. Me da hasta vergüenza hacer este cambio de guión porque una cosa tan frívola. Pero bueno, ¿la peli de ese libro? Me suena el nombre. Ay, no te he oído bien, Antonio. Que me suena el nombre mucho y te preguntaba si hay una peli del libro este. Sí, hay una peli de Brad Pitt. Vale. Creo que es el Brad Pitt. Una franquicia de béisbol de Estados Unidos, los Oakland, ¿cómo se llama el equipo de Oakland? Athletics. Los Oakland Athletics, con 1/3 del presupuesto de todos, y vamos a ser como el Alavés, vamos a llamar, ¿no? Y que
a pesar de eso, estuvieron durante varios años llegando a playoff y primeros siempre en su división, por encima de franquicias que los triplicaban o cuadriplicaban en presupuesto. Entonces ellos se basan en las estadísticas, en un montón de estadísticas, del vaciado de estadísticas de jugadores aparentemente sin importancia, pero a diferencia de lo que opina el mundo del béisbol sobre los jugadores de béisbol, ¿no? Hostia, este tío tiene pinta de buen jugador de béisbol porque es estilizado, es rápido, tiene musculatura, tiene no sé qué. Entonces, el grupo que lleva esta franquicia se mira los números, solo se fija en los números. Y a la hora del draft están eligiendo jugadores que nadie los quiere, son como segundones. Pero son segundones porque son raros. Pero ellos los encuentran y, por ejemplo, uno de los parámetros es no hace falta que batee fuera, o sea, que batee fuerte. Este jugador lo único que tiene es ganar la primera base. Haga lo que haga, tiene que ganar primera base. Bueno, nosotros no somos una cultura de béisbol, así que la mayoría de las cosas no las entendemos, ¿no? Pero sí que no juzgar por las apariencias. A mí me queda esta idea, no juzgar por las apariencias. Entonces todos los ojeadores veían, ostras, este le da fuerte con el bate y saca el balón fuera del estadio, este corre mucho, Pero a veces un gordo te gana una liga, ¿sabes? Cosas así. Venga. No sé si nos estamos pasando de tiempo. Nos hemos pasado de tiempo ya hace un rato, pero... Vale. Pero contigo siempre nos quedamos aquí hasta que haga falta. La frase de un gordo te gana la liga me ha gustado. Bueno, porque al final el tema del fútbol americano, y bueno, claro, es que no podemos sacar el tema, habría que sacarlo. Tú sabes bien, Antonio, que un jugador de fútbol americano, su posición la lleva dentro, no lo ves. No ves qué es ese jugador, no ves si es un quarterback, no ves si es un línea, no lo ves hasta que su alma no te dice qué tipo de jugador lleva dentro. ¿Te acuerdas, no? Muchas veces, por ejemplo, que juegan todos los sitios. Esteban, que era un canijo, jugaba de defense end, de defensa, que en teoría tiene que ser un gordo enorme, ¿no? Y eso se puede llevar a la vida cotidiana. Hasta que no conoces a la persona y a ver qué lleva dentro, no sabes. No juzgues por las apariencias porque no lo sabes. Genial, pues Tony, siempre un placer tenerte aquí en nuestras conversaciones. Ya sabes que estás invitado cuando quieras. De hecho, yo te dije el otro día, tenemos que hacer un podcast paralelo porque hay que explorar más el fin del mundo. Pero... Lo siento. A ver, si buscáis como los dinosaurios una cosa de un día, porque ese meteorito hizo muy bien su trabajo en un solo día, eso no va a ocurrir. Vamos, no va a ocurrir. ¿Cómo fue que me dijiste un concepto que introdujiste que era como también el declive, pero no me acuerdo de la palabra? El colapso catabólico de Michael Dreer. De Michael Dreer. Sí, el colapso catabólico, eso me marcó, ¿no? Porque lo asocio siempre a cuando no voy al gimnasio, estoy en colapso catabólico. Tengo que ponerme en construcción anabólica. Vamos a ver si... Cada vez habrá menos recursos y nuestras vidas irán cambiando. ¿Qué bajará? Bajará la disponibilidad energética. Pues nada, tenemos que bajar los batidos de proteína para la sociedad y que empecemos a construir músculo, porque si no nos vamos a quedar todos hechos unos emberriados. Bueno, tenemos que olvidarnos de lo que nosotros creíamos que iba a pasar en el futuro. Se acabó. Pues nada. Oye, Tony, ahora voy a poner la música, no desconectes. Seguimos hablando luego, pero a todos los que nos estéis viendo, los 2 o 3, espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias, Tony, por venir aquí. Y Vicente, encantado. Como siempre, tú y yo nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.
la que